Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia a este nuevo webinar que hemos organizado para el día de hoy. Y bueno, pues con un título, como habréis podido ver, acorde con las circunstancias, deseando que todos estéis bien, que todos y todas estéis bien y que si no estáis de todo bien, que estéis en periodo de recuperación, pues vamos a hablar de liderazgo. Vamos a hablar en este caso, como hemos llamado, el liderazgo en remoto, cómo motivar a tu equipo desde el salón de tu casa, que es precisamente pues donde estoy yo y donde me consta que están nuestros ponentes en el día de hoy, que si os parece, pues paso a presentar. Pues tenemos con nosotros a tres profesionales pues con experiencia contrastada, no solo en dirección, no solo como líderes, sino que además en temas relacionados con lo que nos toca hoy, ¿no? que es este liderazgo excepcional con el que tenemos que trabajar en nuestras compañías. En primer lugar, paso a presentar, y sí, te ruego que levantes la mano para que se identifiquen, a Joaquín Dosil, que es profesor de la Universidad de Vigo, presidente de la empresa Libredón, que es una reconocida empresa que trabaja en formación y consultoría empresarial, muy especializada en asesoramiento a directivos. De hecho, ha trabajado con directivos de empresas tales como Repsol, Viacua, Coren, Tenor, Telefónica, Audi, etcétera, pues ya lleva muchos años de trayectoria, y también ha trabajado y trabaja con cargos políticos nacionales. Aquí a lo mejor podríamos lanzarle alguna pregunta relacionada, tanto nacionales como internacionales. Es autor de distintos, de más de 15 libros, artículos, y actualmente pues preside la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. De hecho, es muy reconocido Joaquín en el ámbito deportivo. No por ello, en este sentido, trabaja en este momento con un equipo de primera división, con el Real Club Celta, y además bueno, pues me consta que asesora como coach, que esa es su especialidad, a distintos campeones del mundo y a algún deportista olímpico, que ya nos contará. Por otro lado, también le pido que levante la mano. Tenemos a Tobias Fight, corrígeme si luego me corregirás, Fight, si tu apellido lo estoy diciendo correctamente. Tobias es el CEO de Muca, tiene más de 20 años de experiencia gestionando equipos multidisciplinares, tanto en ámbito nacional como internacional. Como él dice, desde la humildad y la honestidad. En los últimos 18 años ha pasado por diferentes cargos dentro del grupo EMUCA, como os decía, que es un grupo de fabricación y distribución de mobiliario y complementos de mobiliario en las distintas filiales europeas. Está trabajando, como os decía, actualmente es el CEO. Y hay un tema que me gusta. Tobias dice que se guía por las 3 Ps. Él habla de Profit, People y Planet. Si queréis, si lo traduzco por aquello de mantener las 3 Ps, pues supongo que él nos dirá es pasta, personas y planeta, ¿no? Para aquellos que no dominen mucho el idioma. Y relacionado con esto, él habla de que su labor es pensar siempre en la sostenibilidad de la empresa, en paralelo la mejora de sus casi 200 trabajadores y familias, y además se preocupa por el medio ambiente, tanto de las generaciones presentes y futuras. En tercer lugar, también le pido que levante su mano, que bueno, por eliminación es el que nos queda. Tenemos a Juan Carlos Castañeda. Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos Castañeda es psicólogo de formación y RH, responsable de recursos humanos de profesión. Actualmente ocupa el puesto de HR Manager en Konica Minolta Marketing Services, que es empresa líder de servicios de marketing. Ha desarrollado su carrera siempre en el Departamento de Recursos Humanos de multinacionales, tal como Lafarge, tales como Siemens o Fofica, etcétera. En Konica Minolta Marketing Services ya siempre han tenido una cultura relacionada con el teletrabajo, y entendemos y entiendo que en estos momentos eso le habrá servido de bastante. Juan Carlos es además también coach ejecutivo certificado y preside la delegación de AECOP en Levante, ¿vale? Desde la que desarrolla, obviamente, pues una labor de promoción del coaching ejecutivo dentro de este área de influencia. Bueno, pues estas son las tres
las tres personas que tenemos en el día de hoy con nosotros. La dinámica será, pues, como solimos hacer habitualmente en los webinars de Servitalent, es tratar de, en la medida posible, contando con directivos, con directivas, trasladar casos de éxito, trasladar experiencia a vosotros, los que estáis del otro lado, la audiencia, que sois directivos y directivas. Y que en este momento, al igual que nosotros, pues os encontráis en el salón de vuestras casas y que de alguna manera pues queréis llevaros alguna píldora, alguna idea, algún concepto práctico que podáis utilizar en vuestro día a día. Bueno, pues esta es la presentación, estas son las personas y nos ponemos, si os parece, Joaquín, todavía Juan Carlos, nos ponemos en faena. Bueno, pues yo voy, si os parece, voy a lanzar una primera pregunta y vamos a ir de más a menos, si queréis, para acabar en temas más concretos. En este momento, ya que nosotros somos de recursos humanos, Joaquín, yo te pregunto, que yo sé que trabajas con competencias, ¿no? Tú eres de los que trabaja o tratas de mejorar competencias de líderes, de directivos. ¿Qué tipo de liderazgo necesitan en este momento las empresas? ¿Qué imagen debe proyectar ese líder? ¿Qué es la competencia en este momento más esencial en esta circunstancia en la que nos encontramos? Muy bien, pues muchas gracias, Alberto, por la introducción, por la presentación y darle la enhorabuena a Servitalent por esta iniciativa, que viene muy bien en estos momentos donde estamos aprovechando todos para actualizarnos, para estar en temas que son de actualidad y de futuro. Estamos adaptándonos a esta situación y en esta adaptación yo creo que viene muy bien este tipo de webinars que desde luego nos están fortaleciendo. Como bien indicas, el líder en estos momentos pues tiene que adaptarse también a un nuevo liderazgo. Es un liderazgo un tanto diferente, puesto que los canales de comunicación están variando. Ese cara a cara, esa forma de comunicar de forma presencial, personal, que tenemos en las empresas y que hasta este momento ha sido en la mayoría el que ha reinado, pues poco a poco se está dejando atrás y en esta situación tenemos que liderar desde casa, desde la distancia, y tenemos que proyectar una imagen de líder consecuente con la situación actual. Es decir, el líder en estos momentos tiene que ser un líder muy empático, tiene que entender muy bien lo que le está ocurriendo a cada una de las personas que tiene a su cargo. Como directivos es fundamental que asimilemos cuanto antes que cada casuística es diferente, cada persona de nuestra empresa está viviendo una situación diferente y hablo de algo tan sencillo como dónde vive. Pues hay personas que pueden vivir en una casa, otras están viviendo en un piso amplio, pero otros en un piso pequeño, otros con mucha gente a su alrededor y donde el teletrabajo, que ahora está en boga de todos, el teletrabajo es mucho más difícil. Por lo tanto, el buen líder en estos momentos, desde mi punto de vista, tiene que tener una característica que es ser muy empático y adaptarse a los nuevos canales de comunicación con las personas que dirigimos. Sin duda, Joaquín. Antes creo que no lo comenté, lo digo para toda la audiencia, que veo que ya es numerosa. Tenéis a vuestra disposición el chat de preguntas. Sí podéis lanzar todas las preguntas que queráis, que consideréis oportunas a los tres ponentes. En la medida de lo posible trataremos de ir respondiéndolas, si no todas aquellas que consideremos que podamos ir agrupando temáticas y demás, y si no, posteriormente pues iremos contestando en documento paralelo. Bien, hablamos de empatía, ¿no? Hablamos de que en este momento cuanta mayor empatía, mejor, pero en términos, está claro que esta coyuntura no requiere mejorar nuestra empatía, pero si hablamos de crisis, de gestión de crisis, Juan Carlos, ¿cuál es la diferencia entre esta crisis y otras crisis por las cuales pasa la empresa? Cuando hablamos de crisis de la empresa, pues hablamos de reestructuraciones, hablamos de fusiones, hablamos de cuál es la diferencia entre lo que estamos viviendo hoy y otras crisis que hemos vivido en empresas en términos de liderazgo, obviamente. Yo pienso que hay dos diferencias fundamentales, ¿no? La primera es el alcance que está teniendo y es que es un alcance global y no meramente vinculado al ámbito de la empresa o empresarial o económico, sino al de la salud y al de las personas. Es decir, es una crisis que está sucediendo al mismo tiempo en todo el mundo
y que afecta a todos los niveles de la sociedad. Y esto es algo que es totalmente nuevo, que es la segunda diferencia. Es decir, otro tipo de crisis por las que podemos pasar como directivos gestionando empresas, pues ya sea fusiones, crisis financieras, cambios legales que nos impactan de lleno, son crisis o son situaciones que ya han sucedido, en las que podemos buscar incluso asesoramiento de personas que ya han pasado por ese tipo de crisis. Bueno, pues esta situación en la que estamos viviendo ahora mismo no la hemos vivido nunca antes nadie. Es decir, que estamos todos empezando desde cero. Y eso es algo sobre lo que tenemos que ser conscientes y que requiere también pues, bueno, generar conciencia sobre la necesidad de aguantar, ¿no?, el embiste de no saber qué hacer y ante esa incertidumbre el gestionar. Sí, yo entiendo que el foco quizás, Juan Carlos, el foco está más en las emociones en este momento de las personas, no sobre las casuísticas más empresariales, digamos, sino más en casuísticas quizá más personales. Podemos entenderlo desde un punto de vista de grado, más que de que esté más focalizado en las emociones. Todas las crisis tienen un impacto emocional en las personas. Lo que sí es cierto es que esta crisis en concreto tiene un grado emocional probablemente mucho más grande que todas las demás, porque por lo que os decía al principio, ¿no?, y es que afecta de tal manera a todos los niveles de nuestras vidas que tiene una dimensión mucho más allá de la realidad particular de nuestra empresa. Entiendo. Y pensemos, y ya de la mano de un CEO, todavía, y cuando se acabe esto, cuando se acabe esta tormenta perfecta, digamos, todo volverá a ser todo volverá a donde estaba, todo volverá a ser lo que era antes, en términos de liderazgo, o aprenderemos algo por el camino. Yo estoy convencido, dicen todos que hasta nuestra vida día a día, ¿no?, será algo diferente. Pero a nivel de gestión de personas y de empresa, yo creo que tenemos que prepararnos a esa vuelta, que claro que la habrá, y ver cómo reincorporar todos tus equipos al día a día. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín, que en ese momento es empatía con los equipos y los trabajadores y trabajadoras que tenemos, porque cada persona tiene una circunstancia personal diferente. Este teletrabajo de hoy no es un teletrabajo planificado, meditado, es un teletrabajo hecho a prisa y corriendo, especialmente para las empresas, ¿vale?, que no lo habían hecho nunca. Afortunadamente, Muca ya son años que estaba teniendo gente de teletrabajo y estábamos preparados, pero es muy importante ir preparándonos para la vuelta, porque habrá gente a la que el teletrabajo le ha sentado muy bien y quiere mantenerlo. Entonces, un directivo y los gestores de equipo tendrán que saber cómo gestionar esa vuelta, qué flexibilidad dar a los trabajadores y trabajadoras que vuelven o qué flexibilidad no pueden dar por las necesidades productivas, etcétera. Entonces, yo creo que tenemos que preparar, tenemos que gestionar los equipos desde el salón, como dice, desde el sofá de casa, como dice el webinar, pero ir preparándonos ya a pensar a la vuelta. Y desde siempre yo comparto al 100% lo que ha dicho Joaquín, la empatía, entender y descender en los detalles. Hoy la gestión del equipo en distancia hay que descender también un poco en los detalles, porque la lejanía, si no estás acostumbrado a gestionar equipos fuera de la oficina, si las empresas no tienen filiales, si las empresas no tienen redes comerciales fuera de la cercanía local, nunca han trabajado, como ha dicho Joaquín, por teléfono, por vídeo, siempre ha sido física, ¿no? Y eso hay que prepararse a la vuelta, hay que prepararse a la vuelta. Y como líderes, y esto es una pregunta que lanzo a los tres, como líderes de vuestras compañías, bien a nivel general o bien más funcional, además de las dificultades técnicas que estamos viendo en lo que es el trabajo remoto, además de las dificultades técnicas relacionadas con tecnología, etcétera, etcétera, desde el punto de vista más relacionado con las emociones, ¿qué es donde estáis viendo mayor complejidad? ¿Dónde veis más resistencia en las personas o más dificultad de avance?
Cualquiera, Joaquín, cualquiera de vosotros. Bueno, yo si me permitís comenzar con esta cuestión. En este proceso de adaptación que estamos viviendo todos, es fundamental que en las empresas nos entendamos que cada persona, dentro de esa casuística, tiene que buscar sus espacios. Y esto es una de las recomendaciones que le estamos dando no solo a los directivos, sino también a los trabajadores. Es decir, dentro del día busca tus espacios, tus momentos, y no solo momentos para organizar bien tu jornada laboral, con momentos de ocio, momentos de la familia, sino también tu espacio dentro de casa. Puesto que, claro, hasta este momento, el discurso que desde Recursos Humanos estábamos manejando es: trabaja en la oficina, no te lleves el trabajo a casa. Y ahora es todo lo contrario. Ten el trabajo en casa, trabaja desde casa y no te vas a acercar ni a la oficina. Entonces, en esta situación que tenemos ahora, es muy importante tener un espacio dentro de casa y debe ser un espacio casi consensuado con la familia. Porque a lo mejor hay personas que no tenían ese espacio y no tienen preparado un despacho con una buena conexión a Internet, incluso con un silencio que le permita estar mucho más concentrado. Esto es algo que tenemos que cuidar, lógicamente, para que la salud mental durante ese trabajo, desde ese teletrabajo, trabajo en casa, pues sea mucho más rico porque está controlando la situación esa persona. Eso es algo fundamental. Y a nivel emocional no estamos todavía adaptados. Necesitaríamos un tiempo de adaptación con estrategias, con nuevas estrategias y nuevas competencias para que a nivel emocional también sepamos manejar mucho mejor la situación. Estamos viendo que la capacidad del ser humano es extraordinaria, puesto que nadie, como muy bien decía Juan Carlos, nadie estábamos preparados para una situación como esta. Nos han empujado rápidamente a buscar fórmulas y es donde aflora la creatividad. Y sí que se ha visto mucha creatividad, personas que están buscando entre recursos que tienen en casa para poder seguir trabajando, poder seguir estando bien. Y eso es algo fundamental. A mí me gustaría añadir sobre lo que ha dicho Joaquín, evidentemente el establecimiento de una serie de normas, el distinguir de alguna manera el momento de trabajo y el lugar de trabajo con el momento de estar en tu casa con tu familia, porque en muchas ocasiones el espacio físico va a ser el mismo, y es importante de alguna manera buscar elementos a los que anclarse, ¿no? Ya sea el cambiarse de ropa o sencillamente el cambiar de habitación para un poco romper psicológicamente con ese escenario, ¿no? Pero también pienso que es importante, en este momento en concreto, ser flexibles, es decir, seguramente que todos recordamos el vídeo aquel del periodista en Hong Kong de la BBC, que se le coló la hija mientras estaba en directo retransmitiendo una noticia. Pero en estos días, hoy en día, por la situación, como decía también Joaquín al principio, a lo mejor estamos viviendo en 50 metros cuadrados con nuestra mujer y nuestros 2 niños pequeños, y debemos, como líderes, dar permiso a que puedan pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como anécdota os digo que nosotros ayer nuestro consejero delegado envió un vídeo hablando de las cosas que las iniciativas que está tomando la empresa, a un update de la situación, y se le coló su hija en medio del vídeo porque lo estaba haciendo desde casa. Es decir, el dar permiso a que ese tipo de cosas pasen, porque de otra manera puede acabar llegando a frustrar a los propios profesionales que han puesto mucho esmero y mucho esfuerzo en generar el espacio y se les está metiendo todo el rato el niño por en medio, ¿no? Entonces, bueno, también que demos permiso a que ese tipo de cosas pasen. Veo que hay, como os decía, están entrando pues ya numerosas preguntas. Estoy tratando de ir leyendo rápidamente. La verdad es que son preguntas en el enunciado bastante largas, muchas de ellas. Aquí hay una que te voy a lanzar a ti, Tobía. Nos pregunta Enrique Rodríguez, dice, y leo textualmente, dice: tengo la impresión de que esta situación está ayudando a dejar de contemplar a las personas como departamentos de la quinta planta, y lo entre comillas, o superficie del edificio donde se encuentra, y más como individuos que tienen una vida singular, una IP propia, y con los que hay que mantener contacto frecuente. ¿Es así? ¿Servirá esto para personalizar la dirección de personas? Pues mira, contestando a esa pregunta y enlazando lo que han dicho mis compañeros Juan Carlos y Joaquín, para esos momentos complejos, yo creo que hay que acercarse muchísimo más a tu equipo, muchísimo más. Cuando estás en oficina, yo siempre tengo la puerta abierta, ¿vale? Pero entran y en 30 segundos lo tienes resuelto con una pregunta, etcétera.
Estando cerca es el líder, el gestor de equipo que tiene que dar ese paso a contactar y conectar de forma regular, depende si diariamente o varias veces al día, con el equipo para entrar y entender sus necesidades, que como hemos dicho, entender dónde vive, qué situación familiar tiene, etcétera. Ser flexible, por supuesto, pero entender y descender y estar a su lado. En una situación así va a ser difícil que desde abajo las dudas o los miedos y las inquietudes suban hacia arriba porque no hay esa cercanía física. Entonces, es el líder, el gestor del equipo, que tiene efectivamente que entrar en un contacto constante y a lo mejor hasta más personal, por mucha distancia de kilómetros que haya, más personal y más concreta con la persona. Entiendo. Sí, hay una realidad, porque estamos hablando, y de hecho estoy leyendo ya varias preguntas relacionadas con este tema. La realidad de las empresas en este momento es que muchos o casi todos los white collars, ¿vale? Están confinados en su casa, pero en las plantas productivas tenemos a operarios, tenemos a gente en producción que están yendo a sus centros de trabajo. ¿Cómo a estos, por ejemplo, veo una pregunta de Sara Pareja, ¿cómo trabajamos la empatía con este perfil que está yendo a la planta todos los días? ¿Estamos estableciendo algún tipo de discriminación? ¿Cómo estamos gestionando esto? Sí, yo desde Joaquín, luego tengo claro que estamos en un momento en el que se acepta mucho mejor todo lo que tenemos que hacer para poder sobrellevar esta situación que en una situación que no fuera tan drástica, tan dramática como esta. Por lo tanto, es el momento de establecer las nuevas reglas del juego, esas reglas internas de funcionamiento, donde tenemos que liderar tanto a los que tienen que ir a planta como a los que se quedan en casa. Y hay que equilibrar los refuerzos y tienen que ser de manera equitativa. No, a lo mejor es diferente la parte económica que tenemos que emplear con aquellos que están en planta con aquellos que están en casa, pero desde luego tenemos que tener el salario emocional, se lo tenemos que emplear de la misma manera, tanto a los de planta como a los de casa. No hay que menospreciar a los que se quedan en casa ni sobrevalorar a los que van a planta. Desde mi punto de vista, lo que es fundamental en estos momentos es hacer canales de comunicación, pero canales de comunicación que sirvan para que el líder dé seguridad tanto a los que están en casa como a los que van a planta y que ese líder realmente haga que todas las personas se sientan importantes y que se consideren que aunque estén en casa no están fallando la empresa, que pueden aportar mucho desde casa. Pero repito, es un proceso de adaptación en el que estamos todos donde hay que generar las nuevas reglas internas de funcionamiento. Sin duda. Y hay otra circunstancia que nos está llevando del día a día, ¿no? Parece ser que hay como una especie de psicosis, si me lo permitís, por tratar de mantener la agenda llena durante estos días. Lo digo para todos aquellos que están confinados. Parece ser que la agenda ahora, no sé si os estará pasando estos días. O sea, parece que es más difícil cerrar una reunión, cerrar una call, una llamada telefónica estos días que antes de la crisis. Oye, ¿alguna receta para no trabajar 12 horas al día, para hacer una gestión adecuada del tiempo? Ese es un buen punto, Alberto. También hay que tener en cuenta que cuando trabajamos en la oficina es muy habitual que si tienes un problema te levantas, te vas al despacho de tu compañero, haces una reunión ahí en un momentito y solucionas el problema. Es decir, que ese contacto humano y el estar juntos hace que haya mucha más eficiencia a la hora de resolver según qué problemas, ¿no? Y en estos momentos en los que tenemos que estar trabajando desde casa, la tecnología nos brinda la oportunidad de poder ser mucho más ordenados en cuanto a cómo organizamos nuestro tiempo. Es decir, yo si necesito hablar con alguien, puedo meterme en su agenda, buscar un hueco, reservarlo y así me aseguro que ese tiempo lo tiene dedicado para mí para hablar de la cuestión, frente a levantarme e ir a tomarme un café con él. Pero lo cierto es que si no nos autolideramos nosotros mismos y de alguna manera definimos unos límites, podemos acabar trabajando 12 horas al día. Es decir, tenemos que ser conscientes de que necesitamos descansos
Y algo que se puede hacer que es sencillo es bloquearse los descansos. Es decir, oye, pues todos los días yo me voy a bloquear de 2 a 3 o de 1 a 2 la hora de la comida, para que aparezca bloqueada en mi agenda y así yo sé que tengo 1 hora para comer. Porque si no, lo que te va a pasar es que vas a acabar teniendo todo bloqueado y no vas a tener tiempo ni para sentarte, ¿no? Y vas a tener que comer literalmente en el ordenador. También es cierto, tenemos que ser conscientes de que la situación actual está suponiendo una carga de trabajo alta en cuanto a todos los que lideramos equipos o trabajamos en equipos de dirección de cara a gestionar esta crisis, ¿no? Es decir, al final hay que generar mucha información, muchos documentos, muchos análisis y no nos tenemos que dejar llevar por eso. Es decir, al final yo creo que es importante más que nunca el tener una disciplina, autodisciplina desde el punto de vista de organizarnos nosotros mismos el día y evidentemente ser los primeros que lo respetamos. Como líderes, ejemplificar. Pues no andar llamando a nuestros colaboradores a las 8 de la tarde, por ejemplo. Oye, pues a partir de las 6, todos los correos electrónicos los pongo en modo borrador y ya los enviaré mañana por la mañana. Por ejemplo, ¿no? Salvo que sean cuestiones de vida o muerte, que realmente son las que menos. Y siguiendo con este hilo, Tobía, y en términos estrictamente de productividad, habida cuenta de que estamos eliminando de un plumazo pues, los clásicos ladrones de tiempo, de interrupciones en nuestros despachos, reuniones que se alargan más de la cuenta, las bajadas de café, los desplazamientos, etcétera, etcétera. O sea, en términos de productividad, ¿crees que estamos avanzando o crees que podemos avanzar o no? A ver, yo creo que es muy precipitado decir que avanzamos en productividad, además porque ese tiempo de teletrabajo de ahora pues es un teletrabajo de crisis, ¿no? Hay muchísimas herramientas, simplemente se puede googlear sin ningún problema, hay muchísimas herramientas que pueden medir la productividad, los proyectos. A lo mejor hay empresas que no han trabajado aún con gestores de proyectos y ahora es el momento, ¿no? de ponerlos en marcha. No voy a hacer ningún nombre porque no quiero hacer publicidades, ¿no? Pero hay herramientas gratuitas también, hasta 4 o 5 miembros, ¿no? Hasta 4 o 5 actores. Entonces, en subgrupos se puede hacer gestores de proyectos. Yo veo muy precipitado decir que esto aumenta la productividad, ¿vale? Sí que creo que es responsabilidad nuestra, como ha dicho justamente Juan Carlos, autolimitarnos y limitar también, dar unos límites a nuestros colaboradores, ¿no? No llamarles a las 8, no mandarles mails, no llamarles. El ocupar la agenda uno mismo también sirve, ¿no? Autorreservarse. Esto hará también, creo, que la productividad aumente, porque no va a ser por más horas que estemos trabajando físicamente o teletrabajando, eso no significa ser más productivos en absoluto. ¿Vale? Joaquín, me lanzan aquí una pregunta que exactamente dice, bueno, y para los líderes que, bueno, pues que tenemos que siempre hemos tenido a lo mejor una cierta carencia empática, ¿cómo o qué ejercicios, cómo podemos mejorar en este momento nuestra empatía? Muy bien. Es una cuestión ya ves que la pregunta tiene miga, ¿eh? Sí, sí, esto es casi para un curso, ¿no? Para hacer un curso de empatía. Como empatía desde la distancia. No, realmente hay personas que ya son empáticas porque lo han aprendido y tienen una personalidad que les ayuda a ser empáticos, y otros que les falta empatía, no se han acostumbrado a ponerse en la piel del otro. Es un buen momento, al estar en confinamiento, es buen momento para desarrollar este tipo de habilidades que lógicamente se pueden entrenar. Y para entrenar, lo primero es ponerse en la piel del otro. Antes de hablar con un trabajador, con un colaborador, con una persona de tu equipo, piensa cómo se puede estar sintiendo en ese momento. Y eso es algo muy sencillo. Conocer un mínimo de la persona con la que vas a hablar, por ejemplo, si sabes si tiene pareja, si no tiene pareja, si vive con un animal de compañía o no, si baja a pasearlo o no baja a pasearlo. Tener un mínimo de conocimiento, eso ayuda a ser mucho más empático. Y ser empático es ponerte en la piel de esa persona, entender un poquitín los sentimientos que tiene esa persona. Una vez que lo entiendes, pues esa comunicación va a ser mucho más empática. Va a ser empática porque cuando hables con la persona te va a trasladar momentos que está viviendo y tú los vas a entender mucho mejor.
y ahí ya estás trabajando la empatía. Por lo tanto, primero conocimiento de la persona de tu equipo o de la persona con la que vas a entablar esa conversación y a partir de ahí, pues entenderlo, pero ojo, que no caigamos en el entrenamiento de empatía en lo típico, en lo clásico, que es pasar de media hora de reunión 20 minutos hablando de vidas personales, que eso no es así. Es simplemente para entender a la persona y a partir de ahí ir directamente a lo importante de esa reunión, a la clave de esa reunión. Sin duda. Y Juan Carlos, hablando de empatía, nos lanza una pregunta Federico Luna, y nos pregunta en referencia a los expatriados, que en este momento se sienten doblemente aislados en tierra de nadie, y cito sus palabras textuales, ¿cómo darles especial atención a este colectivo en este momento? Hombre, hoy en día creo que, como decíamos antes, ¿no? Por ese alcance que está teniendo esta crisis, pues determinadas personas que a lo mejor por motivos profesionales se encuentran fuera, pues están doblemente aislados porque a lo mejor no pueden salir de donde están, ¿no? Creo que lo que ha dicho Joaquín es aplicable igualmente, ¿no? Es decir, al final es como líderes el ser mucho más proactivos, mucho más disciplinados en prestar atención a aquellas personas del equipo que o bien, por ejemplo, están expatriados y están fuera con su familia, o de la misma manera personas que sabemos que están solas en su casa y que llevan 2 semanas sin tener contacto físico con nadie, ¿no? Creo que es responsabilidad del líder, y creo que lo ha dicho Tobía antes, ¿no? Es responsabilidad del líder el tomarse el esfuerzo de hacer de ir un paso más allá con estas personas, ¿no? Y por traducirlo en ejemplos prácticos, cada vez que les llames, enciende la cámara, por ejemplo, ¿no? Es decir, es muy desagradable llamar por Skype o por cualquiera de estas plataformas y que la otra persona no ponga su cámara, por ejemplo, el ver la cara del interlocutor, dedicar un cierto tiempo a preguntar, incluso si me apuras, el invitar a tomar un café virtual, que estos días se está poniendo muy de moda, ¿no? El hacer comidas de equipo juntos, oye, pues todos comemos juntos, ¿no? Hacemos una videoconferencia y charlamos de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Oye, pues generar artificialmente ese tipo de espacios. Y si además nos vamos al campo del expatriado, evidentemente, y más desde departamentos de recursos humanos o de dirección, pues evidentemente hay que también dar un apoyo en cuanto a los aspectos legales que pueda haber y tener un extra de consideración para estas personas de cara a que estén totalmente cubiertas y que vean que nos preocupamos por ellos y por sus familias. Sin duda. Tobía, voy a hacer referencia a otra pregunta que nos lanza José Ureta, y esto está relacionado con la psicosis que se está generando, ¿no? Todos los días a las 11:30 aproximadamente el gobierno da las cifras de infectados, de curados y fallecidos, lo cual está, según vamos llegando a la punta, esperemos a ver si es verdad que llegamos en el día de ayer, pues está generando una psicosis. ¿Alguna receta concreta que estéis aplicando a lo mejor vosotros para esta situación que está tensionando a los equipos de trabajo? Pues nosotros tanto, especialmente, como decía antes Joaquín, para los equipos presenciales, ¿vale? Para los equipos presenciales, además de haber puesto en marcha todas las medidas preventivas, es para mí cercanía del líder. ¿Vale? Hay que estar, es verdad que no hay que hacer discriminación entre los que están teletrabajando y los que físicamente vienen aquí, pero en este momento, porque no es una situación normal, en este momento debemos discriminar positivamente a los que vienen, porque incurren en un esfuerzo más. Ya no quiero hablar del posible riesgo, ¿no? Que poniendo gasolina o pasando por algún sitio vienen aquí. Entonces, para mí es la cercanía y la tranquilidad, transmitir tranquilidad a la gente siempre y cuando eres consciente y al 100% seguro que tu empresa ha tomado todas las medidas. Para mí es transmitir tranquilidad y una visión. Esa crisis dicen que es diferente, como decía Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, más corta, va a ser más corta. Entonces hay que aguantar el tirón, estar cerca de tu gente y hacerles ver con acciones y también con hechos, ¿vale? Que esto pasará en 2 o 3 meses.
¿vale? Eso es lo que... Y aquí en la empresa, desde la directora de Recursos Humanos, director de Operaciones y yo mismo, estamos físicamente, regularmente con las personas de planta, ¿vale? Para esa, a lo mejor también eso, insisto yo, discriminación positiva en este caso para la gente de planta, porque es un momento diferente. Si fuera un teletrabajo normal, quizás deberíamos discriminar positivamente los del teletrabajo porque no están aquí, ¿no? Pero hoy creo que el líder tiene que hacer, si tiene los dos tipos de equipo, tiene que discriminar positivamente, hacer un esfuerzo extra también hacia los de planta. Joaquín, en este momento que estamos viviendo, donde se están evidenciando las grandes dificultades, insisto, ya no solo técnicas, sino incluso competenciales para implantación de trabajo remoto, para centrarnos más, como bien nos pregunta aquí uno de los asistentes, Emilio Pérez, fijarnos más en lo que es la performance, el rendimiento, el desempeño. ¿Crees que es el momento? O sea, ¿crees que tomaremos conciencia y es el momento de invertir en formación y desarrollo para desarrollar todos estos nuevos modelos de trabajo? Sí, yo creo que no es el momento apropiado mientras que estemos inmersos en el coronavirus. Es decir, hay que pasar este proceso. Es un proceso donde las decisiones hay que tomarlas con mucha cautela y posiblemente nos vamos a encontrar un escenario, en cuanto pase la enfermedad, un escenario diferente en las empresas. Ese escenario diferente es el que hay que trabajar, es el que hay que abordar con seriedad, con reflexión y empezar una nueva etapa, una nueva era, incluso hablan de un cambio de paradigma en las empresas. Hasta ese momento, lo importante ahora es centrarnos al 100% primero en la salud nuestra salud, la salud de nuestro entorno, la salud de nuestros trabajadores. Intentar que las empresas sigan funcionando, puesto que el mundo sigue. A partir de un tiempo, de un mes, 2 meses, pues seguirá. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar una nueva realidad. Ese momento de encontrarnos con la nueva realidad, cuando ya eliminemos este virus, será un momento importante para hacer una redefinición de cómo deben ser las empresas, desde mi punto de vista. Esto me lleva casi a la pregunta del millón, ¿no? Para dar un colofón a este webinar. Y os la lanzo a los tres para que nos respondáis. ¿Realmente hemos aprendido? ¿Realmente vamos a aprender algo? ¿Esto va a ser realmente un aprendizaje tanto a nivel profesional como directivos, como líderes, como para nuestras organizaciones? ¿Todavía? Empiezo yo. Alberto, yo considero, ¿no? Siempre me acuerdo de la frase que crisis en griego antiguo quiere decir más o menos como oportunidad o cambio. Soy una persona optimista, entonces yo creo que sí, todos aprenderemos. Hablando ahora de gestión de equipos y de teletrabajo, aprenderemos. Me quedo con una frase que ojalá esta crisis haga que los mandos intermedios, los gestores de equipo y líderes aprendamos aún más de empatía. ¿Vale? Yo creo, esa famosa palabra empatía, hemos hecho hasta circular libros de empatía entre nuestros equipos. Entonces, yo creo mucho en la empatía, entonces ojalá volvamos y vuelvan todos con más empatía. Y con esto ya habremos hecho un cambio positivo a la vuelta. Yo, la verdad es que no sé qué responder porque es una pregunta complicada. ¿Realmente vamos a aprender algo? Pues habrá gente que aprenda y habrá gente que no aprenda nada. Lo que sí creo es que donde estamos hoy, ¿no? 2 semanas después estamos todos trabajando en casa, ¿no? Algo que parecía impensable. No tenemos que olvidar que lo que ha motivado este cambio es el miedo y es la supervivencia. Y esos no son elementos que vayan a generar una sostenibilidad desde el punto de vista del tipo de cambio que nosotros estamos hablando y queremos conseguir. Creo que sí nos va a servir para demostrar que se pueden hacer muchas cosas que pensábamos que no se podían hacer y eso nos va a permitir retar mucho más dentro de las empresas algunos paradigmas, pero no creo que en septiembre estemos todos trabajando desde casa porque la empresa haya decidido, el mundo de las empresas o del gobierno hayan regulado y eso no lo creo. Yo creo que vamos a volver a como estábamos antes, pero probablemente con algunos paradigmas nuestros cambiados. Y lo digo, no sé, recordáis hace unas semanas un artículo de Mario Picazo que hablaba el hombre del tiempo, ¿no? Que es que
de Telecinco que hablaba sobre la contaminación en China, ¿no? Ahora estamos en Europa, los cielos más limpios que nunca. Yo no me aventuro a decir que en diciembre de este año no vayamos a estar otra vez con la misma contaminación que estábamos en diciembre del año 2019, pero sí que habrá cambios a mejor, de eso estoy convencido. Y que lo superaremos, vamos, seguro. Pues tú cierras, Joaquín. Yo, si me lo permitís, lo que esta situación global nos ha enseñado es que el ser humano es muy vulnerable, muy vulnerable, que cualquier persona de cualquier clase social puede estar contagiado por el COVID-19, esto lo estamos viendo diariamente, y que el mundo necesitaba un cambio. Este cambio nos lo provocan de golpe y tenemos que ser inteligentes y aprender algo de esta situación. A mí me gusta mucho una frase que utilizamos en una webinar hace unos días en una empresa, que es que no hay que esperar a que pase la tormenta, sino hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Y es una frase muy potente desde el punto de vista de que tenemos que aprender de esta situación para adaptarnos a esta situación y sobre todo adaptarnos a lo que venga. Tenemos que aprender a bailar bajo la lluvia, significa que van a venir nuevos tiempos, tenemos que aprender de todo lo que hemos estado sufriendo en este momento, sobre todo algunas familias, que somos unos privilegiados aquellos que de momento no tenemos ningún enfermo. Y el impacto emocional está siendo tan grande que yo creo que sí, que aprendizaje va a quedar. La cuestión no va a ser el aprender, que eso seguro que hemos aprendido, sino si utilizamos inteligentemente toda la información, todo este momento, si lo utilizamos de forma inteligente para crear mejores empresas, mejor sociedad y un mundo mejor. Pues muy bien, caballeros. Yo no sé si hemos, por avanzar y finalizar, yo no sé si hemos aprendido en estos 45 minutos de reloj, que además nos habíamos propuesto inicialmente, pero sin duda nos servirá para reflexionar sobre algunas de las cosas que habéis dicho durante esta sesión, la cual agradezco vuestra presencia, vuestra asistencia. Me consta que, como casi todos, la agenda la teníais y la tenéis bastante completa, con lo cual es de agradecer que hayáis hecho este espacio pues, para atender a las numerosas personas que se han conectado, a numerosos directivos y directivas que se han conectado. Y sin más, bueno, pues nos toca despedirnos, insisto, dar las gracias a todos los asistentes. Me consta de que ha habido y hay muchísimas preguntas que han quedado sin contestar. Vamos a trasladárselas a los ponentes y en la medida de lo posible, de una u otra forma, os iremos dando feedback a través de email, a través de webinar, a través de vídeos que se irán publicando, etcétera, etcétera, para que tengáis la opinión de estos profesionales. Y sin más, pues bueno, me toca despedir, me toca cerrar el webinar y deseándoos pues lo que toca estos días. Salud, confinamiento, positividad y manos limpias. Cuidaos. Hasta la próxima.